Don Mito. Bueno, vieron que estamos tocando temas, o sea que hay temas que la mayoría de los temas siempre nos van a llevar 2 días, porque yo no quiero dejar de que sean cortos. Hola Julita, Gustavo, David, Clarisa, Tony. No quiero que dejen de ser cortos para que todos podamos estar. Y también quiero que empiecen a participar. O sea que ya la semana que viene me van a tener que pedir a entrar y van a entrar. Todas estas charlas, efectivamente, como dice Diana ahí, gracias al doctor Weigun, futuro doctor, futuro psiquiatra, él toma las graba y las pasa al canal de YouTube. El canal de YouTube es Dionisio Leandro. Es importante que se suscriban porque nos ayudan a que obviamente nos den bolilla en YouTube para ampliarnos las memorias y bueno, y podamos ir metiendo videos ahí dentro. Hay varios videos, pero además están estos videos. Todos los vivos pasan al YouTube, o sea que los que no hayan podido ver, los pueden ver ahí. Hemos visto modelos y ahora estamos con temas. Ayer vimos el tema de la autoestima. La autoestima, ¿con qué les parece que se relaciona? Porque fíjense, si vamos a trabajar temas que están conectados con la autoestima, el tema de hoy va de una, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el tema de hoy? ¿Qué íbamos a trabajar hoy y mañana? A ver si están más reactivos el grupo, la tribu. ¿Qué íbamos a trabajar hoy y mañana? ¿Qué? ¿Qué se relaciona con la autoestima? La vergüenza. Muy bien, Clarisa. La vergüenza está íntimamente ligada a la autoestima. Y por eso es importante estudiarla, no solamente por uno mismo, sino por los modos en que podamos trabajar con los otros, con nuestros hijos, con amigos, con cualquiera, digo. Por eso es importante conocer, cuando hablamos de la vergüenza, ¿de qué estamos hablando? ¿De una emoción o de un sentimiento? A ver si se acuerdan lo que estuvimos conversando. Bueno, se los voy a resolver yo rápidamente. La vergüenza es una emoción que puede convertirse en un sentimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia? Las emociones, recuerden que son reacciones frente a determinados estímulos. Me asusto, me sorprendo, me pongo contento, me pongo triste, me avergüenzo. O sea, son reacciones frente a cuestiones del contexto o cuestiones internas, ¿sí? El sentimiento son producidos por las emociones, pero son primero posteriores a la emoción, o sea que no son, la emoción, tiene que haber una emoción para que pueda aparecer un sentimiento, y además tienen una duración en el tiempo mucho mayor, porque la emoción aparece y termina. En cambio el sentimiento se sostiene en el tiempo, ¿sí? Aparece más lentamente y se sostiene en el tiempo el sentimiento. La emoción es una reacción. La vergüenza puede funcionar de los dos modos. Por eso algunos autores están discutiendo en qué lugar ubicar a la vergüenza. De todos modos, fíjense que es un tema muy interesante, porque la vergüenza y la culpa constituyen lo que se llama el cerebro moral. O sea, la construcción de la moralidad en el individuo se relaciona con la culpa y con la vergüenza. Son dos elementos, dos tipos de reacciones, ¿no es cierto?, que fundamentalmente sirven para regular nuestros relacionamientos con los otros, ¿sí? Aparece tanto la vergüenza como la culpa en relación con los otros. Yo, por ejemplo, puedo tener miedo sin necesidad de que haya otro, o puedo estar contento sin necesidad de que haya lo otro, pero para que aparezca la vergüenza o la culpa, tiene que existir un otro. Si no, no es ni vergüenza ni culpa. Son reacciones que regulan, que modelan y que construyen nuestro cerebro moral. En el caso particular de la vergüenza, uno podría decir que es la falla
¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos comprensión de que ha habido una falla en nuestro desempeño frente a otros. Entonces aparece la vergüenza. Es importante que nosotros reconozcamos que tanto las emociones como los sentimientos no son cosas así, digamos, abstractas solamente. Nos generan reacciones internas. Si uno, por ejemplo, frente a una emoción como el miedo, no hace nada. Miren, hay una anécdota muy característica que cuenta Vitus Droger, que fue un gran etólogo, que él dice que la liebre, cuando aparece el cazador en el campo, la liebre se agazapa en la tierra y espera que pase el cazador. Por supuesto que tiene toda la turbulencia química de lo que le genera el miedo. ¿Qué hace la liebre si el cazador no la ve? Porque si la ve, la liebre salta, se escapa, ¿sí? Pero si no la ve, ¿qué hace la liebre? Tiene que hacer lo mismo. No sé si ustedes lo sabían. La liebre tiene que, si el cazador pasó, esperar un tiempo y salir como un loco a correr para poder descargar la química que acumuló por la reacción emocional. Bueno, acá pasa lo mismo. En el caso particular de la vergüenza, ¿cómo se empieza a construir la vergüenza? Miren, este es un tema muy interesante porque las emociones integran circuitos, ¿sí? Y producen conducta. Yo pienso algo, me emociono y produzco conducta, ¿sí? Cuando la emoción se complejiza, se puede convertir en un sentimiento, ¿sí? O el conjunto de emociones, por ejemplo, lo que implica el amor, tema que ya vamos a charlar. El amor, indudablemente, juega con un montón de emociones. Es un sentimiento que juega con un montón de emociones. Lo mismo nos ocurre con la vergüenza y con la culpa cuando saltan el tiempo y están más tiempo del que deberían estar. Entonces, lo primero que tenemos que entender que ambas, tanto la culpa como la vergüenza, son emociones de segundo grado que son necesarios para que nosotros construyamos la moralidad. Porque la vergüenza se relaciona a nuestro fallo frente a otros, ¿sí? Y la culpa a nuestro fallo en relación con otros. Ambas construyen nuestro cerebro moral. Que nuestro cerebro moral, ¿qué nos define? Lo que para nosotros va a estar prohibido, va a ser inequitativo, lo que va a ser permitido o no permitido, lo que es correcto y lo que no es correcto. O sea, miren la importancia que tiene la vergüenza y la culpa en nuestra construcción. Por supuesto, como pasa con todas las emociones, cuando el tiempo se instalan en el tiempo, ya dejan de ser reactivas y constructoras de un buen sistema nervioso y se convierten en algo patológico y tóxico. Ya lo vamos a trabajar, porque hoy primero vamos a definir bien qué es la vergüenza, para poder entender. La culpa no vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar sobre la vergüenza, que es fundamental entenderla, ¿no? Porque, como les decía, regula el comportamiento social, lo que no es poca cosa, ¿sí? ¿Qué sucede porque dónde se va a construir la vergüenza y qué sucede cuando nosotros no la podemos ver? Cuando no la vemos en nuestros hijos, no la vemos en nuestros estudiantes, ¿qué sucede? Fíjense, el primer elemento de construcción es el no. La palabra no. Cuando yo le digo, no hagas tal cosa. La reacción que tiene el niño frente al no se asemeja mucho a lo que es la vergüenza. Porque reconoce por mi no que eso no se debe hacer. Va construyendo el cerebro moral. Miren qué interesante, ¿no? No nos olvidemos que la corteza frontal, que es lo más importante que tiene el ser humano, porque el resto de los animales no tienen nuestro nivel de corteza. La corteza es todo lo que recubre al cerebro, ¿no es cierto? Y que tiene una variada relación con lo que es los procesos mentales superiores, o sea, todo lo que es el razonamiento, el pensamiento abstracto, lo simbólico. ¿Se acuerdan que decíamos? Yo puedo imaginarme un elefante, porque solamente lo digo. Eso es lo simbólico, ¿no? Pero a su vez se conecta con el sistema límbico, que es las estructuras emocionales y de sentimientos, y también con el tronco cerebral. Pero a su vez la corteza, y acá viene algo también interesante, regula el cardíaco, el sistema estomacal y la respiración.
Por eso en la meditación, cuando yo registro y focalizo en la respiración, termino regulando todo el sistema porque están integrados, interarticulados. Fíjense cuántas veces muchos de ustedes habrán escuchado que tienen problemas intestinales o problemas cardíacos. ¿Ustedes creen que no tienen ninguna relación con las emociones o los sentimientos? Absolutamente las tiene. ¿Por qué? Porque el mismo sistema regula todo. No, nosotros no somos partes que se han juntado, somos un todo integrado. Entonces, una emoción puede, si se dispara para donde no debe, generarnos reacciones químicas y alteración de órganos que después los padecemos de adultos, ¿sí? Ya vamos a hablar también de ese tema. Pero volviendo al tema de la vergüenza, la primera construcción es el no. Y el no es fundamental en la educación. ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando uno puede estudiar los dos sistemas que regulan, porque ¿cuáles son los dos sistemas químicos? Los digo, no hace falta que lo sepan, obviamente, pero tiene que ver con lo simpático y lo parasimpático. Lo simpático activa todo aceleradamente, lo parasimpático baja. El no se relaciona con el sistema parasimpático. El sí con el simpático, el no con el parasimpático. O sea, es el modo que una palabra, fíjense, un símbolo, regula en la educación y construye el cerebro moral. Y es el primer elemento de lo que significa la vergüenza. Porque, ¿por qué nosotros cómo le llamamos nosotros los delincuentes? A los tipos que nos roban hasta los sueños. ¿Cómo les llamamos? Sinvergüenza. Porque la vergüenza ha sido muy útil en esa construcción. El niño necesitó avergonzarse para aprender y registrar. Y necesitó el no, necesitó el límite, ¿sí? Entonces, en ese punto es fundamental. Ahora, si nosotros no sabemos sostener el no, gran tema para talleres de padre, que frente al berrinche no nos bancamos, entonces vemos cómo lo solucionamos. No. El no implica un circuito, genera un circuito en el niño que es fundamental para que aprenda lo que son las reglas, lo que son las normas, lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede y no se puede hacer. O sea, no es una cosa menor la vergüenza desde la perspectiva sana, la sana vergüenza, que se, vuelvo a decir, que se conecta cuando los padres o las madres o los cuidadores aplican el no, eso no. Fíjense, ¿sí? O sea, que es muy valiosa y facilita la adaptación del sujeto para la construcción de este cerebro moral, ¿sí? El no, ¿qué va a producir en el niño? Obviamente, va a evitar la mirada, va a sentir pesada. Es lo mismo, muy parecido, es la proto-vergüenza, pero es fundamental para la construcción, como les decía, de este cerebro moral. Porque el no, además, es como que limita una gratificación. Dice, no, ahora lo que vos querés ahora, no. Modela el impulso. Le enseña al chico a administrar la frustración. Piensen ustedes cuántas frustraciones tenemos en la vida. Sí, los políticos dirían franca. ¿Cuántas frustraciones tenemos en la vida? Los chicos tienen que tener frustraciones porque forma parte del aprendizaje de la vida, ¿sí? Ahora, obviamente que cuando no ha habido un apego seguro, ¿se acuerdan? El apego seguro es sostener un no, mantenerlo, o dar un no abriendo posibilidades a otras cosas, esto no, pero esto sí, ¿no es cierto? Para que el chico además pueda distinguir posibilidades y uno aprende, ¿no es cierto? Porque el no sostenido le va a ayudar a generar esa confianza en sí mismo y la construcción de su cerebro moral, ¿no? Si no, no sirve. Ahora, cuando no hay un apego seguro, porque manejamos el no, después lo sacamos, o sea, como dicen en la guerra, digamos, transigimos con el no, dejamos que, bueno, ahí puede suceder algo muy complicado, que es lo que se llama la vergüenza tóxica. La vergüenza tóxica yo la entiendo como una patologización de la vergüenza normal, la vergüenza que nos sirve para construir ese cerebro moral. En este caso se convierte en una vergüenza enferma que hace que el sujeto sea tímido, por ejemplo, tenga autoestima baja, no sepa cerrar proyectos,
no se atreva a hablar en público, no pueda conversar y expresar su opinión. O sea, cuando esto ocurre es porque ha habido alguna afectación, no hemos sido capaces de sentir la emocionalidad y obviamente no se la trabaja. Hay un ejemplo muy típico que, por ejemplo, yo les conté el ejemplo del tronco. ¿Se acuerdan con el niñito, la nenita que tenía que cruzar el tronco y en vez de, que era muy tímida, en vez de ayudarla fortaleciendo que había tomado la decisión, la maestra hace una exageración de que ella había podido cruzar el tronco y no la ayuda en nada porque finalmente le genera más dudas al respecto de su propia fortaleza? Hay una anécdota interesante de un niñito, Ariel, en donde la maestra los pone a todos los alumnos y le dice, bueno chicos, a partir de ahora empiezan con el examen y no quiero que se levanten de sus bancos hasta que no terminen el examen. Este niñito muy tímido se levanta porque no entiende el examen, quiere sacarse una duda y se pone al lado de la maestra esperando que la maestra, en vez de estar con la regla, digamos con la regla, la normativa, se ponga desde el lugar de la conexión emocional, que vea que este chiquito no entendía. Y la maestra, ¿qué hace? Lo manda de nuevo al banco. Ese tipo de actitudes son las que facilitan la aparición de la vergüenza tóxica. Todas las emociones, así como los sentimientos, se pueden patologizar. O sea, si yo hablo del miedo, es lógico que todos tengamos miedo. El miedo nos hace supervivir, pero si vivimos con miedo nos convertimos en trastornos por ansiedad. Lisa y llanamente. En el caso de la vergüenza, afecta la autoestima. Y puede, si a eso se asocia la culpa patológica, generar depresión. Entonces no son cosas menores trabajar el tema de la vergüenza. ¿Sí? Bueno, mañana vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver lo que es la vergüenza tóxica y vamos a trabajar, por supuesto, qué es lo que se debe hacer, cómo se gestiona la vergüenza. Lo que me interesa entonces es que sepamos sintéticamente la importancia que tiene la vergüenza y la culpa para el manejo del cerebro, para la construcción del cerebro moral, que la vergüenza aparece con los primeros no, porque está tanto la vergüenza y la culpa están en relación a emociones que se relacionan con los otros, ¿sí? Y la importancia que tiene que eso se haga de manera fisiológica, que nosotros lo podamos entender para poderlo ayudar a alguien que tenga, digamos, dificultades con estas cuestiones, con expresarse, con poder emitir una opinión, con poder terminar un proyecto, porque si la vergüenza se convierte en tóxica, pasamos a tener problemas de autoestima, que es lo que vimos ayer y antes de ayer. La construcción de la vergüenza efectivamente siempre es hasta los 7 años, pero ustedes nunca se olviden, que yo siempre se los he mostrado, que recuerden que eso tiene que ver con un 30%. Siempre hay un 70% de posibilidad de modificar. Nosotros podemos modificar. La edad específica de la formación va de los 2 a los 5 años, fundamentalmente. Puede extenderse hasta los 7, pero de los 2 a los 5. Pero nosotros podemos modificar. Lo que pasa es que hay que saberlo ver. Si yo sé ver que tengo un hijo tímido, vergonzoso, tengo que preguntarme qué pasa y ver cómo ayudarlo a que salga de ese lugar, porque si no, se convierte en algo tóxico, que además la vergüenza, ¿saben en qué puede terminar? En una fobia. La vergüenza patologizada puede terminar en fobia, así como la culpa, si además se asocia con vergüenza, puede terminar en depresión. Entonces es importante reconocerlo y trabajarlo, porque la vergüenza tiene una parte importante de existencia para el cerebro moral, pero no tiene que ser la totalidad de nuestras emociones. Nosotros no podemos vivir en vergüenza permanente. Sería bueno que muchos la tengan, algo de vergüenza tengan, porque la vergüenza, vuelvo a decir, como la culpa, se trabaja es lo que construye el cerebro moral. ¿Sí? No hay una edad en que no tenemos vergüenza de nada. Siempre hay una parte que se tiene. Yo les sugiero, para cerrar el día de hoy, que cada uno de ustedes haga el siguiente ejercicio. Trate de recordar cuál fue su situación vergonzosa más importante en la infancia o en la adolescencia. Fíjense quiénes estaban presentes,
¿Qué cosa fue lo que los avergonzó? Porque eso va a traer muchos recuerdos interesantes para que después los puedan trabajar. Porque a veces, si nosotros no somos capaces de mirar la vergüenza del otro, es porque estamos anclados en algún problema de vergüenza nuestra. Entonces es importante verla, ¿sí? Porque si no, rompemos lo interesante que tiene a veces buscar la novedad, ser creativo. La vergüenza nos anula de todo punto de vista en esos aspectos. Ayuda a construir cerebro moral, punto. Para eso sirve. Sirve para que tengamos cuidado en las cosas que hacemos, pero no puede convertirse en la emoción principal de nuestra vida. No, Fabi, me imagino. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Mañana vamos a ver la vergüenza tóxica y vamos a ver qué podemos hacer para resolverlo. Piensen los recuerdos, Betty. La Fabi terrible. Yo no quiero ni preguntar porque ya